9 minutos pasaron de la hora 8. Les recordamos, 10 grados 8 es la temperatura en la ciudad de 9 de julio y alrededores en este momento, 97% de la humedad. La presión 1013.0 hectopascales y el viento está soplando del sur a 20 kilómetros en la hora. En definitiva, hace frío. Hablando en blanco y negro, la máxima para hoy es de 16 grados, el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Y además, les recuerdo que va a seguir durante todo el día con lloviznas y chaparrones. Un poco como ayer, pero hoy más marcado. Bueno, les decía en el comienzo, en relación al tema central de estas horas de julio y desde ayer, el debate municipal donde los candidatos a gobernar 9 de julio dieron un examen público, dejaron su testimonio, sus ideas, en función de los distintos temas que fue proponiendo el ordenamiento que se hizo para que se desarrolle, que íbamos a hablar con Patricia Berra a los fines de poner el debate en el diván. Y ahora surge, como cuando uno va al psicólogo, y hoy están las dos estructuras, el diván de acuerdo a la modalidad de cada psicólogo o el cara a cara. Buen día, bienvenida. Hola, ¿cómo andás? ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Tanto ¿Qué tiempo. es mejor, el cara a cara o el diván? El cara a cara. Es mejor. Sí, porque el diván tiene toda una historia. No sé si es competente decirlo ahora y pertinente. Mira, el diván en realidad fue un invento de Freud, como tantos, digamos, el padre del psicoanálisis, y él mismo lo dice, que él lo eligió al diván como una cuestión de, porque él no se aguantaba ver, trabajaba mucho Freud, además de escribir mucho, y él no toleraba ver 8 horas por día, Caras. por decir claro, todo el tiempo, que lo estén mirar, o que lo miren, o que, viste. Entonces aparece la cuestión del diván, Claro. incluso porque él también, bueno, vos sabías que él pasó de la hipnosis a la catarsis. Ah, sí, bueno, a lo mejor yo pensé que lo habían originado por el tema de la hipnosis. Bueno, también tiene que ver con eso, porque en un momento él sale de la hipnosis y pasa por la catarsis, que es el método catártico, que es intermedio entre lo que luego va a ser la asociación libre. Entonces él en un momento, medio como que lo sugestiona al paciente, y le dice que a partir de un momento en que él le va a tocar la frente, por ejemplo, va a asociar libremente o va a decir, no le dice asociar libremente, pero sí que va a extraer recuerdos o cosas que están ocultas. Freud fue avanzando en todo esto y a partir del lacanismo lo leemos de otra manera. Claro. Y ahí es cuando surge la asociación libre y la no necesidad de la sugestión, o al menos no de la sugestión grosera, porque sugestión siempre hay un poco, ¿no?, de eso en todas las relaciones humanas. Bien, pero ahora, bueno, eso visto desde el profesional está. y visto del paciente, ¿qué le resulta más cómodo? ¿Se sabe eso? Es que acá no pasa por lo cómodo o no. El diván, uno dice, hay que ganárselo también. O sea, no pasa cualquiera al diván. Primero se tienen entrevistas preliminares y después, en todo caso, se va al diván. Pero mucha gente confunde el comienzo de un tratamiento o el inicio de un análisis con el diván y no tienen nada que ver. Nada que ver. No tienen nada que ver. Es buena la aclaración. Sí, porque si no nos quedamos nuevamente volvemos a una ortodoxia. Bueno, pero como metáfora no está mal, el debate en el diván es yo te entiendo, sí. Ese es el sentido de la metáfora, por eso también vale la aclaración, ¿no? De hecho, yo también tengo un diván en mi consultorio, o sea, el diván pasa a ser como un símbolo, un homenaje a veces a alguien, pero no tiene que transformarse tampoco en una cuestión ortodoxa, ya te decía, ni tampoco en una cuestión determinante, porque entonces si no, cuando uno está en salas o en la calle o en trabajos de campo, entonces que no sos analista. Claro. Por ejemplo, yo estoy acá, obviamente no te voy a analizar ni a vos ni a los candidatos que estuvieron, eso les queda, uno tiene que ubicarse en el lugar preciso y en el momento indicado. Como analistas tenemos funciones, tenemos lugares y tenemos posiciones. Eso se va determinando según a quien tenés enfrente, según la posición a la que te convoquen también. Y acá lo que importan son otras cosas.
no necesariamente el tema de si alguien te mira o no te mira. Como decía Lacan, yo no necesito que alguien se acueste en el diván para que no me mire, porque tenía una silla como esta giratoria, me doy vuelta, o sea, no miro para otro lado. O sea que la cuestión de la mirada es lo que importa acá en todo caso. Y bueno, el tema de la relajación, de última, pero eso los pacientes lo hacen espontáneamente. Y más, por ejemplo, cuando uno trabaja con niños y adolescentes. Claro. Digamos, ellos van ocupando los lugares que tienen que ocupar, incluso a veces se sientan en el suelo, o te tiras en el piso a jugar con un niño. Me parece que hay que ser más flexibles en ese punto. Y bueno, y en todo caso, lo del diván que quede como algo, como dijo Freud, esto me sirve a mí. Si a alguien le sirve, bienvenido sea, pero si no, que cada uno encuentre sus propias herramientas y sus propios recursos. Bien. Bueno, ¿qué enfoque has hecho del debate de anoche? Muy bien. ¿Podemos empezar por la presentación, la organización, presentación? ¿Cómo lo fuiste observando? Bueno, a mí me hubiera gustado, yo acá anoche escribí algunas cosas y puse qué nos dejó el debate de ayer. Bien. En principio lo que quiero decir, yo los quiero felicitar a los 4 candidatos, porque para mí estuvo mucho mejor que el debate presidencial, que en realidad no fue un debate. Realmente estoy orgullosa viste que a veces uno se queja de sus raíces, no sé si de sus raíces, de su tierra, cuando vuelve, que también es una elección irte o volver, consciente o inconscientemente, pero a veces viste que uno, qué sé yo, dice pucha, volver a 9 de julio, estas cosas que te dicen, nadie es profeta en su tierra, hay tantas cosas, ¿no? Pero cuando pasan cosas así, yo me enorgullezco de decir, bueno, estamos a la altura o más de otros lugares. A veces se diferencia mucho el interior de las grandes capitales y eso, y no siempre se lo hace de la mejor manera. A veces se hace en forma peyorativa, pareciera como que lo mejor está en otro lado, cuando en realidad uno se da cuenta que lo mejor está al lado, cerca. A lo mejor lo tenés a la vuelta de tu casa. Seguramente, lo tenés en vos. Y te recorres el mundo buscándolo y está en uno, ¿no? Bueno, mira, nosotros desde acá siempre hablamos que se puede ser profeta en su tierra y lo resaltamos en las vocaciones que se han descubierto desde los artistas, los grupos musicales. Claro. En Cáritas los actores que se han visto en cada obra. La cuestión es sacar eso de ser profeta. Porque uno no quiere ser profeta, o sea, ¿qué quiere profetizar? Lo que te quiero significar es como un signo. Sí. Siempre lo del otro es mejor. Exacto, que no es así, es mentira. Es como dice en la canción, Fito Páez es el que dice, es mentira que todo pasado fue mejor y que todo, digamos, lo de afuera es mejor. Tal cual. Lo que pasa es que, bueno, estamos acostumbrados a copiar, lamentablemente. A veces es la única forma en que podés comenzar también, ¿no? Porque uno no comienza nunca de cero. Siempre se tienen maestros, se tienen anteriores. Pero a mí lo que me gustó fue la calidad y la calidez que hubo en cuanto a las 4 personas, a los 4 candidatos. Para mí esto se acercó más a un debate que lo que fue el presidencial. Hubo una exposición de ideas muy claras de parte de cada uno y me parece que se notó la posición ideológica y de plataforma de cada uno. No sé si explícitamente, pero implícitamente yo la noté. Más haciendo historia, ¿no? Creo que la gente la notó también. También. Yo creo que sí. Y sobre todo, no lo que dicen, sino lo que no dicen o lo que queda dicho. Viste que cuando uno habla, dice más de lo que quiere decir o menos. Y también está el que interpreta, el interlocutor, que hay millones de lecturas para hacer. Eso en cuanto a esa cuestión. Después la cuestión, a mí me hubiera gustado que hubiese sido más periodística que desde una cuestión de la educación. ¿Por qué? Porque no creo que tenga que no me parece que haya tenido que estar en el marco de una cuestión pedagógica, como lo dijeron al final. O sea, yo creo que se confunde mucho lo que es lo pedagógico, lo educativo, lo cultural,
la política. A veces es como que cuando se tienen que unir o verlas como algo que son un conjunto, se separan. Y cuando hay que separarlas y dividirlas, se unen. Entonces vivimos a veces en una confusión que te arma, más que un entrecruzamiento de discursos. Eso es lo interesante, porque, digamos, desde Bakhtin nosotros hablamos de los géneros discursivos. Acá lo que hay a veces es, en vez de que convivan diferentes géneros discursivos, más allá de que cada uno tenga su especificidad, se entrecruzan y se entremezclan mal. Bueno, yo en eso no coincido. La lectura que yo hago es otra. Primero, la educación o las escuelas... son dos cosas diferentes. Bueno, por eso pero te digo, desde las escuelas siempre han venido los cambios en la sociedad. Y yo lo vi en Quiroga, las transformaciones que se fueron dando en la comunidad venían del ámbito de las docencias. Nos enseñaban de las campañas de vacunación, lo aprendíamos en la escuela, lo trasladábamos a la casa y convencíamos a nuestros padres de la importancia de la vacunación. Por darte un ejemplo de dónde nace. Sí. Punto 2. Esto viene de una práctica de la sesión estudiantil y una iniciativa de jóvenes. Me da la impresión que el mensaje final, lo que han querido decir, nosotros no estamos en lo político y promovimos este debate en función de ello, y no estamos en lo político, y lo que se quiso preservar es el ámbito de donde surgió. La sensación que a mí me dio. Claro, pero para mí ese es el error. ¿Por qué no estamos en lo político? O sea, ¿por qué si todos somos políticos? No, porque se ha querido preservar lo institucional. Pero claro. Pero es que lo institucional está dentro de lo político. Por supuesto, no. O sea, me parece que se parte de una mala definición de política. Yo creo que se quiere diferenciar del partidismo, de lo partidario. Bueno, son dos cosas diferentes. Anoche quedó muy claro en función de que se le dieron la oportunidad y la igualdad a todos y todos fueron tratados por igual. En eso también coincido del nivel de mensaje, del ordenamiento, absolutamente de todo. Lo vi con mucha seriedad y una gran organización previa, y de ahí el resultado. Son las primeras lecturas que yo hago en el arranque, absolutamente todo. Sí, yo creo que esto da para discutir mucho. El escenario me encantó, la escenografía, todo desde todo punto de vista. Sin duda, sí. Ningún detalle faltaba, sí. Sino al contrario, que ellos tengan acceso también a verse los minutos y los segundos que les quedaban, lo podían utilizar o no, ellos mismos lo podían ver, de la misma manera que lo veíamos nosotros como público. Ellos tenían una pantalla. Sí, esa cuestión del tiempo y esa cuestión cronológica, yo también, digamos, a veces uno la critica o la cuestiona desde otros ámbitos, pero bueno, está bien, nos tenemos que atener a cierta cronología o a cierto tiempo de reloj. Si no estaríamos todavía discutiendo a lo mejor temas. Sí o no. Bueno, no sé, pero bueno. Bueno, está bien. Está bien, yo déjame que te diga lo que a mí me parece, porque me parece que, digamos, la educación está dentro de un contexto, y ese contexto siempre es político. O sea, desde el momento en que uno nace dentro de una sociedad que es política. Política es vida de los pueblos, política es lo que tenemos en común y las diferencias también. Correcto. Es una posición, la política es una posición. El lacanismo tiene una política, o sea, Lacan hablaba de política, táctica y estrategia. Utilizaba esos términos, que son términos de la guerra, si se quiere, pero llevada a todo ámbito, no solamente a la lucha y a la contienda de la pelea. Obviamente. ¿No? Hay un libro muy interesante que es El arte de la guerra, y bueno, allí vemos todo esto, ¿no? Y nosotros nos manejamos con estas cuestiones. Los medios de comunicación surgieron también con un sentido estratégico y de lo geopolítico. Exactamente, masivo. Y el sentido masivo. Lo que pasa es que después depende del uso que se dé. Tal cual. Bueno, acá vamos a eso. A mí me interesa eso, digamos. Me interesa el contexto y el marco desde donde parte algo, pero también el uso que se da de eso. Entonces, por eso me interesa el uso que se dio a la palabra. Vayamos para hablar más de lo nuestro. Bien. A la palabra y a lo que tiene que ver con los discursos, los géneros discursivos, y lo que tiene que ver con lo gestual, si se quiere, que uno después también hace lecturas de eso, acertadas o no, porque también da para mucho lo gestual,
si da una palabra para mucho, imagínate el supuesto. gesto. Bueno, bien. Después, no sé si me querés preguntar algo, querés que No, yo marque a mí, hay cuestiones que me siguen quedando como una inquietud. Te digo, yo hoy más temprano dije que vamos a charlar de este tema y conjuntamente con ello decía que merece un enfoque también la presentación de cada candidato. Que esto también hace al respeto personal y al respeto institucional y al público. ¿Cómo me presento yo? Como cuando vos vas a una entrevista. Ahí no se presentaron, los presentaron. No, correcto. Primero que los presentaron. Pero después desde el atuendo de ellos cómo estaban presentados. Que esa es también otra visión. Que hace también... No lo había pensado eso. Aparte del mensaje. Sí, obviamente, la ropa, sí. La ropa es un código. Por eso, es un código con el cual uno se presenta ante el otro. Por Incluso eso, por eso existen las tribus urbanas. Correcto. Que se diferencian, o las reacciones que han surgido, como los punks en Inglaterra, por ejemplo, para reaccionar... Y lo hacen desde no solo su vocabulario, sus canciones o lo que sea, sino también desde el atuendo. Bien, mucho más en Elegante Sport estuvieron Barroso y Esteban. Mucho más informales estuvieron Lanieri y Batistela. Eso desde el punto de vista de la... Pero tiene que ver con sus vidas también, cómo son ellos. Batistela siempre es así, siempre se presentó así. Bueno, pero cuando vos estás asumiendo una representación, vos en el marco de pero alguien te dice cómo tenés que ir, porque viste que nosotros... No, pero cuando uno es un representante, vos a una sesión... Pero vos preguntás cuando vas, viste, cuando te invitan a algo, uno pregunta, bueno, las mujeres preguntamos, che, ¿cómo vas vestida? O le preguntás a tu amiga, ¿cómo vamos? No sé si eso se puso a consideración. Claro. Pero sí, si era per se, me parece muy atinado lo que hizo Barroso, para mi gusto, lo que hizo Barroso, lo que hizo Esteban. ¿Por qué? Porque si vos vas a representar a alguien el día de mañana, lo mínimo que tenés que tener es un elegante sport. Bueno, pero si Lanieri representa una masa trabajadora... Bueno, por eso, a eso iba también. Ah, bueno. Por eso, si él está representando una masa trabajadora, él viene de la sencillez con la que se lo ve todos los días en la vía pública y porque está representando ese sector. Sí, además me gustó mucho como las últimas palabras de él, la verdad que me gustaron, me conmovieron, porque me gustó mucho lo que dijo, que trascendió a lo que es él. O sea, pudo trascender a su persona. Correcto. Y pudo decir, acá lo que se están imponiendo, lo que están creciendo son las minorías. Digamos, bases como el socialismo. Bueno, de hecho, hoy, ¿cuántas veces él se candidateó? Lo dijo ayer. Exacto, ayer lo dijo. Y Bueno, es la primera vez que está allí. Y es la primera vez que tiene una posibilidad. Exacto. Eso me pareció muy lindo, Bueno, muy para tomar en cuenta. No, pero también hay otro dato, que también la izquierda vio la necesidad de la unión y no la fragmentación. Bien, eso también es otro punto a favor. Eso es otro, claro. Exactamente, porque siempre hay que ceder de todos lados, Gustavo. Bien, tal cual. Entonces, la vida es eso, es una lucha de dominios y de poderes y de fuerzas que están ahí antagónicas o no, y que cada uno va viendo cómo las maneja o se manejan inconscientemente. Correcto. Así que eso por eso te decía, eso para mí es muy importante. Sí. En el caso de Batistela... No te quiero dejar el rush. No, si estás tomando vos. En el caso estamos hablando con Patricia Berra y conjuntamente con ellos estamos analizando no solo el debate en el diván, sino que estamos compartiéndolo con un mate. Gracias, Muchas gracias por el mate porque es delicioso, aparte me encanta. Es hermoso. Bueno, yo lo conservo desde la época estudiante. Debe tener, eso te iba a preguntar, ¿qué historia tiene? Me imaginé, yo también, tomo con mi mismo mate con el que me sacaron una foto estudiando para el CBC. El CBC del ciclo básico, que bueno, somos la primera camada. Yo coleccionaba mate, los curaba yo y cada vez que estudiaba una materia con un compañero le llevaba el mate y después se lo dejaba de obsequio. Ah, qué bueno. Yo en eso soy más, me lo quedé yo. Y hace poco me encontré con un ex compañero de muchos años que está viviendo en Corrientes, en la capital. Y entonces me dice, quiero que pases un minuto por casa, que vamos a tomar unos mates. ¿Y con qué tomamos mate? ¿Qué? Con aquel mate que yo Qué buena recepción. Le había regalado, que yo me había olvidado. Sí, bueno, pero viste cómo van quedando las semillas, ¿no? Cómo van quedando
Así que tengo un montón de mates regalados a compañeros repartidos de esta manera. Qué Así hermoso, qué lindo recuerdo. Y las charlas acá, nosotros hemos institucionalizado el mate como símbolo de acercamiento, que se puede conversar de manera distendida, obvio, que se pueden tocar temas profundos y el mate va a estar acompañando presente. Cuando saliste sin desayunar te viene bárbaro. Así que, bueno, sigamos con el tema del atuendo. Yo rescataba en función de lo que están representando el elegante sport del intendente y de Esteban. Sí, si uno elige o no elige cuando se va a un lugar que se pone también. Lanieri en función de lo que representa, como estaba acorde precisamente a ese sector al cual esta representa. Me parece que distinto es el caso de Batistela. Batistela tuvo gestos, primero desde permanentemente con los anteojos, más allá que uno los necesite o no, vos los necesitas, yo los necesito de determinada edad, pero puede ser leído eso desde la neurolingüística como un ocultamiento de su propia imagen. Tuvo mucho tiempo con la cabeza gacha. Pero si fueran anteojos de sol. No. Pero son para leer. Son para leer, pero estuvo mucho tiempo con la cabeza gacha. En el fondo hay un ocultamiento de algo. Entonces los otros rostros limpios dan transparencia. De timidez. Bueno, puede ser también. No, pero yo te digo las lecturas. Después sí, por eso, sí, yo te voy diciendo como te hago de abogado del diablo. No, está bien. Claro. Porque tienen rostros limpios. Los cuatro. No, porque el tema permanentemente estaba con cabeza gacha y anteojos. Entonces, ahí estoy ocultando algo. Y muchas veces estaban hablando los otros, estaba como mirando para abajo, sin anotar nada, ni en una escucha activa, pero no con la atención que significa la mirada al otro. Bueno, vos estabas más cerca acá. Entonces, ese es otro punto de vista. De lejos por ahí no sé. Entonces, de tres rostros radiantes, por decirlo de alguna manera, que la gente lo podía ver, teníamos uno más opaco. ¿O más preocupado? Bueno, más preocupado, pero la otra lectura es ese rostro lo puso él, No, seguro. Y lo segundo, el atuendo. En función de la investidura que uno quiera estar representando. O de la ceremonia, claro, sí. Y de la circunstancia, sí, me parece que otro tipo de sport lo ponía mucho más en lo que quiere ser, que es intendente. ¿Y eso tienen asesores ellos de la imagen o no? Yo no lo sé si lo tienen o no. No lo sé. A lo mejor alguien se lo dijo, alguien no se lo dijo. No creo que tengan asesores de imagen, pero bueno, cada uno tiene que saber a dónde va y cómo va a ir. Yo tengo que ir a un juicio oral y no puedo ir ni de alpargata, ni de zapatilla, ni de vaquero. No, seguro. Porque hay un respeto obviamente, institucional y la investidura que hacen que vaya mínimamente bien vestido. Sí, seguro. Y por lo menos mínimamente con un saco. O ya ni la corbata se exige, pero por lo menos un saco. Entonces esas cosas son importantes. Así que ese es el análisis desde lo gestual y de la presentación, más allá que le han leído los currículums las chicas que lo han hecho muy bien, con la preocupación de las chicas de secundario, pero que lo esbozaron bien en función de la presentación que le hicieron a cada uno. Así que eso es un poco en el arranque. Son las cosas que me quedaron. Bien, 8:32, estamos hablando con Patricia Berra, el debate en el diván de anoche con las lecturas que cada uno está haciendo y que ustedes se pueden sumar a 407-333, dar también su punto de vista o hacer también alguna consideración en el Facebook, porque esta transmisión está en vivo y está saliendo por el Facebook de Cadena 9, en el diario Cadena 9. Así que también lo pueden hacer ustedes allí. Bien, bueno, ¿qué otra consideración estábamos aportando, Patricia? No, a mí me dejaron con una inquietud ciertos temas puntuales que yo también los había anotado anoche, que me siguen preocupando, pero yo creo que son temas eternos y que no es que los va a resolver una gestión. Bueno, en el final Batistela estuvo bien planteando como política de Estado el tema de los caminos. Sí. Que hace que es eterno no solo en que el es interior eterno, y a nivel nacional también, porque por tenemos eso una ruta nacional, la ruta que número 5. No solo es eterno,
sino que hace una comunicación del distrito y a una mejor comunicación del distrito, que hace a los vecinos de localidades que se puedan desplazar mejor en la razón que sea, desde turismo, urgencia, en la razón que sea. Sí. Porque muchas veces lo ponemos nosotros en la catástrofe, y no, lo podemos poner también en el placer. En el día a día. En el claro, día a día. Es verdad, sí. Pero siempre lo ponemos en el drama. Sí, tenés razón. ¿Y por qué no lo podemos poner en la alegría? Sí, tenés razón. Sí, hacer turismo, por ejemplo, qué sé yo. Que hoy está de moda empezar a armar el turismo regional y de las bondades que tiene cada uno. Que a la gente le encanta. Y además, claro que no, a todos nos encanta. No, a todos nos gusta, pero además a la gente digamos, de la capital o extranjeros. Tal cual. Que les apasiona venir a pasear y a un día de campo. Y es como decís vos, Patricia, esto es política de Estado y a lo mejor no va a terminar en una gestión. A lo mejor duran 4 gestiones, 5 gestiones, no lo sabemos. No, porque aparte vienen de antes. Por eso no mismo. Es que y hay que empezar de a uno. Yo a veces pongo como en extremo, pero para que nos demos cuenta de las cosas, digo, che, las pirámides de Egipto no se hicieron de la noche a la mañana. Claro. Sí, ¿quiénes las hicieron, no? O cuánta sangre corrió debajo de esas pirámides. Tal cual, ¿entendés? Lo que quiero significar es que tenemos que proyectar cosas que se van a terminar en el tiempo y ser consecuentes en eso. Sí. Así que ese enfoque a mí me pareció muy atinado y como una reflexión fuerte para tenerla presente. Sí, cuando hablaron de lo vial. Digamos, más de la cuestión vial. Efectivamente, temas caminos y temas que hace al desarrollo y a la evolución de la producción, del trabajo, de la vida en las comunidades. Sí, del intercambio, de no quedarte aislado, aislada. Así que ese me parece que es un tema para considerarlo cualquiera gobierne como política de Estado de mediano y largo plazo. Sí, eso es fundamental. Para mí es fundamental. Sí, fundamental. Bueno, eso por un lado me parece bien. Yendo a algo aledaño a eso, el tema de la cantidad de accidentes, los accidentes y todas esas cuestiones que también tienen que ver con esto, ¿no? Con el camino, el estado de los caminos y los autos que ahora pueden circular en ellos. Claro, tal cual. Que no es lo mismo, qué sé yo, hace 30, 40, 50 años atrás, transitar una ruta, un camino, que transitarlo hoy con los autos que existen ahora. Y bueno, como que, digamos, nuestro país fue creciendo en función de un montón de cuestiones para algunos, pero se fue quedando para otros. Que es lo que siempre ocurre en los países en vías de desarrollo. No me gusta llamarlos subdesarrollados, porque no estamos debajo de nadie, o sea... No, tampoco las Naciones Unidas aceptan la denominación. Bien. En política internacional ya está desterrado. Efectivamente. Bien, exactamente. Sí, pues si no es medirse siempre con una vara que la indica quien tiene la vara también. Tal cual. Y además, bueno, sin contar por qué están en ese lugar algunos y por qué pueden estar en otro lugar otros. Porque si hay países que están súper desarrollados o pueden estar muy cómodos viviendo, algunos de sus habitantes con un cierto confort, es porque otros están permitiendo que eso pase. No es por mérito propio, tampoco. Y en muchos casos no. Hay de los dos. Hay de los dos. Bien, bueno, ¿qué otra consideración? Bueno, en cuanto a eso, bueno, te decía, en cuanto al tema de accidentes, me parece que, bueno, también pasó lo mismo. Nuestra ciudad está pensada o estuvo pensada de una forma. Yo respeto mucho a los arquitectos y a mí me gusta mucho, ciertos arquitectos como Le Corbusier, un montón de cuestiones. Había un arquitecto que en este momento no recuerdo el nombre, que creo que falleció hace poco. Yo siempre escuchaba sus columnas cuando estaba estudiando, que era en realidad urbanista. Me gustan los urbanistas, el arquitecto que se dedica al urbanismo, porque me parece que tiene una idea y una proyección de lo que son las ciudades de otra forma, de otra manera, ¿no? Y bueno, acá, digamos, nuestra ciudad fue pensada como todas las ciudades del oeste y bueno, no estuvo pensada no está pensada para la cantidad de motos, autos que hay ahora. Bueno, cómo se han multiplicado. Bueno, pero nosotros que somos un país mucho más joven, Europa se tuvo que adaptar, y sobre todo en los cascos viejos de las ciudades históricas,
que eran Bueno. para carreta, que eran mucho más estrechas, y todavía lo conservan como fin turístico. Bueno, como... muy bien. Pero ¿qué ocurre en esos casos? Se prohíbe, por ejemplo, el uso del auto, o Sí. directamente las personas no lo usan. No lo usan. Cosa que no ocurre el 9 de julio. Claro. 9 de julio es una ciudad que se puede caminar. Claro, No necesitas el auto. yo digo, es Y amigable, la la gente- podemos caminar. La gente usa el auto para ir 2 cuadras. Sí. Eso es ridículo. O sea, además estás contaminando el ambiente. Bueno, Sí. un montón de cosas que también hay que desterrar. Pero es difícil de entender eso, ¿no? Como en Holanda hay tanta gente que anda en bicicleta. Tenés que irte a Holanda para darte cuenta que te podés andar en bicicleta, o que podés caminar, que además te hace bien a la salud. Recorres la ciudad de otra forma, te encontrás con la gente de otra manera. Bueno, yo el caso Holanda el otro día lo contaba, el sentido que se tiene del semáforo y del tránsito, que acá mientras nosotros estamos dando la prioridad al peatón, por ser el más débil, allá se preserva la bicicleta porque anda en masa, Claro. y entonces pues, se pone mucho más en peligro a esa masa de bicicleta que a la persona que con sus propias piernas puede disponer más rápido. Además esa masa de bicicletas va a trabajar. Sí, No es que van a pasear, no es que están haciendo ciclismo. Sí, no es que tengan una competencia. No, están, digamos, lo utilizan para ir a No trabajar. están en la Vuelta de España. No, lógicamente, ni en la Tour de France, Claro. de París. Bueno, eso también. Después cuando dijeron que no se hace, que digamos cuando se entrega un certificado, no se hace por ahí algo más que entregar un certificado o hacer un examen para la gente que va a manejar, yo quería eso rectificarlo, porque estuve un tiempo trabajando en el CPA con Mariana Pianetti, Clementina Palazzo, Carolina Toledo, y ellos desde el CPA implementaron algo muy bueno, que es que cuando junto con los agentes de tránsito trabajan en conjunto en la prevención y en la promoción. Y entonces van y dan, no charlas solamente, sino un intercambio y hacen presentación de videos o de estadísticas, y además piensan también en cómo hacer para evaluar después de las personas que fueron allí, qué les quedó y qué pasó después de eso, ¿no? Digamos, cómo te afecta lo que escuchaste y Claro. cómo después vas a ser afectado y a que se internalice, porque no es solo lo que te dicen y lo que hacen, sino internalizarlo. Vos decías del semáforo. El semáforo es algo que uno tiene que tener internalizado. Correcto, porque es un Yo no ordenamiento. necesito que haya alguien mirándome para ver si paso en rojo o en verde. Obviamente. Está en rojo, paro. Tal Está cual. en verde, avanzo. No miro a ver, bueno, si hay alguien mirando a ver si me va a hacer una multa o no, o si va a venir un auto del otro lado o no. No sé. Bueno, Bueno, acá- por otro lado, eso, ¿no? Bueno, algunos mensajes. Oscar Blanco dice, excelente análisis. Coincido con la licenciada que más allá de donde parte la idea, la moderación debió estar a cargo de un periodista. El atuendo no hace al monje. Qué bueno. Bueno, excelente profesional, un gran saludo, te está diciendo José María Giuliodoro. Ay, qué divino. Oyentes un gran cariño. y televidentes o que están en la plataforma. Bien. Bueno, audiovisual. son excelentes referentes de 9 de julio ellos, como profesionales, como gente de pueblo, digamos, como lo digo bien, con orgullo. Para mí la palabra pueblo es con mayúsculas. No es Peyorativo. no al es contrario. peyorativo No, para no, nada, es al que- contrario, tal- al tal contrario. cual. Hay que reivindicar lo que es el pueblo. Y lógico. El pueblo tiene que ver con lo popular y con los populismos, y hay que volver a reivindicar eso. Después, si querés, da para todo un tema, que a partir de Laclau, que fue un filósofo que lamentablemente murió hace un poco tiempo, pero que tuvimos el honor de tenerlo acá en Argentina, hablando el idioma castellano, como hacen los grandes, que cuando van a otros lugares aprenden el idioma, no hablan en su propio idioma. Y bueno, y él habló de lo que es lo popular, el pueblo, el populismo, que fue también peyorizado y se trató de opacar ahí o de poner en evidencia cuestiones agresivas
hay como una cierta agresividad. Bueno, a mí me viene a la memoria de lo que tú estás diciendo cuando uno leía lo que estaba pasando en Grecia y la importancia y que todo era prácticamente a la luz del sol y abierto, bueno, y abierto a la gente. Y bueno, porque ellos no, digamos, llegaba la noche. Bueno, Sócrates se levantaba y la gente a veces dice, ¿por qué Sócrates? Viste que en el banquete de Platón, que de paso lo recomiendo porque es un texto maravilloso acerca del amor, decía, bueno, que Sócrates se levanta así como, y que bueno, era de noche, no existían ni las velas, o sea, ellos vivían a la luz del sol, porque no existía la luz, bueno, la pero electricidad, eso también no existían las velas. Pero tampoco. además le daba toda una riqueza, sí, por este sentido que le estás dando vos. ¿Y cuándo se podía? ¿Cuándo se podía? También, ¿Y de quiénes podían? Porque acá vamos a ir a otro tema, que después también vamos a hablar de algo que se va a presentar en algún momento. Cuando iban al teatro griego, por ejemplo, que era, como vos decís, a plena luz del día, las obras duraban entre 3 horas a todo un día, y ahí era el único momento donde las mujeres, los esclavos y los perros se les permitía ir. Y los actores estaban con máscaras, porque si no después eran personas que se veían todos los días, y bueno, había un cierto pudor, sobre todo cuando se presentaban tragedias y se decían cosas muy fuertes, claro, que son clásicas y son eternas, son universales. Sí, es un poco... si estuviéramos diciéndolo hoy, decís, cerrás los ojos y decís, ¿dónde estoy? ¿Estoy en Atenas en el siglo IV, V antes de Cristo? ¿O estoy hoy? En el siglo XXI, claro. Tal cual. Bien, bueno, sigamos con el debate. ¿Qué otro punto analizaste o anotaste? Bueno, con respecto, a ver, espérate, me voy a poner los anteojos, pero no una cuestión, sino por la presbicia, que llega, a todos nos llega. Viste que uno cree, no, a mí no me va a pasar. Patricia. A mí no me va a pasar, decís. Hasta que el oculista te empieza a preguntar, empezás a alejar las cosas, a acercarlas. En este estudio de radio hay 2 pares de anteojos y un tercero está en la cabina. Así que, sí, por si los pierdo. No, pero no por el muchacho, porque es muy joven. No. Gonzalo no necesita anteojos. Gonzalo. Ve a larga, claro. Bueno. A larga distancia. Yo a larga distancia también. El problema es a corta distancia. Bueno, a ver, quería ver, espérate. Lo que me gustó fue que hubo una verdadera expresión de ideas y de plataformas, si se quiere, implícitas, por ahí también explícitas, pero no hubo, y otra cosa que me gustó es que no hubo chicanas políticas. No, en absoluto. En absoluto. Mucho respeto. Hubo mucho respeto y en ningún momento, digamos, si bien hubo momentos en los cuales uno puede pensar, bueno, ahí hubo algo así un poco picaresco, si se quiere, de parte de alguien, es muy sutil. Fue muy sutil, si lo fue muy sutil, pero no hubo chicaneo ni tampoco... la cosa así medio soberbia, ¿no? Que tiene el rioplatense a veces, ¿no? De esto de, a ver vos qué vas a hacer vos que estuviste... Pero en general en esta ciudad, salvo excepciones, no se ve gente con esa descripción más rioplatense, como decir. ¿Te parece? No, las hay, bueno, pero estamos lejos. Sí. Estamos lejos del río y estamos cerca de la laguna. De la llanura pampeana. De la llanura. Y yo eso no lo sé en absoluto. Bueno, solo saldremos adelante con humildad, mentes abiertas, capacitación y humanización. Gracias a la licenciada por brindarnos esta mañana llena de enseñanza. Cuando uno despierta viendo estas reflexiones, da esperanza en este distrito. Y gracias a usted, Gustavo, por estar un paso adelante. Bueno, esto lo está diciendo también Chilodoro. Gracias, José. Ay, qué divino. Bueno, un beso a José. Qué enfoque, ¿no? José es una persona... bueno, obviamente que si uno piensa
qué son las PASO, qué fueron las PASO, pero si uno lo pensara antes de las PASO, antes de que existieran las PASO, cuando todos los candidatos de todos los partidos, José es una persona que tendría que haber estado allí junto con todos ellos, ¿no? También, ¿no? Si lo pensamos desde... Por supuesto. Cuando uno piensa, además, cuando hablaban todos los... José es una persona que tendría que haber estado allí arriba escuchándolo. Pero esto, ¿sabés qué creo, Gustavo, que tiene que ver con que esto no tiene que ser solamente un debate político a unos días de las elecciones, independientemente que sea como el repaso final que uno hace antes de un final? Uno elige varios caminos también. Yo creo que hay que hacerlo siempre. Digamos, yo soy de las personas que me considero siempre como la hormiga y no como la cigarra. Digamos, cuando a mí me contaban ese cuento, cuando era chica, me preguntaban con quién me identificaba y yo decía con la hormiga y no con la cigarra. Porque bueno, creo que soy así. A mí me gusta más el trabajo de hormiga y bueno, esto es lo que tendría que haber. Esto tiene que ser permanente, continuo, y no solamente en las ideas, sino en lo que uno hace, en el hacer y en el decir. Uno tiene que ser coherente. Y cuando hay incongruencias o luchas internas o externas o lo que sea, la posibilidad de rectificar. Porque en definitiva eso somos. Contradicciones vamos a tener siempre. Bueno, Julio de Oro lo ha mostrado acá en la precandidatura o para las PASO, que vino varias veces y ha contado sus programas. Y también él con sencillez ha reflexionado en comportamientos y de corregir posturas. No, lo que pasa es que yo creo que él es una persona que, bueno, yo lo conozco desde el terreno como médico, porque muchas veces las ha atendido a mis hijas, y son esos pediatras que vos decís, mis hijas están en buenas manos, desde su formación, porque además toda la formación que tiene y que sigue teniendo, son esas personas que no se detienen y que no muestran los títulos ni a los congresos a los que van o lo que hacen, y además desde lo humano y desde el médico, que vos te das cuenta que es médico de alma, no médico porque tuvo que elegir una profesión o porque tiene un título, es el médico de almas también, ¿no? Esos médicos, como era el médico que iba a mi casa, qué sé yo, viste, los médicos esos que vos decís, son los médicos que te hablan o que te escuchan, y que abarcan un montón de espectro, no solamente se quedan en lo específico de la profesión, sino que hacen de esa profesión algo en lo macro. Correcto. O sea, no te quedas en la especificidad, sí, más allá bueno, de que lo hace. Lo ha demostrado y lo ha publicado varias veces, incluso lo ha dicho. Incluso el acto médico, ¿no? Así que cuando es. se necesita un médico, él no va a decirte, no, porque yo trabajo de tal hora a tal hora, sino porque es médico y si alguien lo necesita va a estar ahí. Que eso también es muy importante. Y máxime en pediatría, que le tiene que dar la tranquilidad a la mamá. Sobre todo, atender al niño, que es lo primero, digamos, y además a la madre, claro, que es generalmente la que le puede influir en el niño. Bueno, hemos compartido pacientes en común y yo, digamos, cuando sé que están en manos de él, digamos, se te das cuenta cuando llega la mamá a una consulta, o la abuela, o la tía, o quien sea, y los mismos niños, cómo son, depende al médico que vayan, claro, también. Claro. Que eso también para nosotros es fundamental, ¿no? Y más cuando trabajas con niños. Bien. De madre. Bueno, estamos con Patricia Berra analizando el debate de anoche. Le hemos dado un título, El debate en el diván, poniendo en análisis las consideraciones que ella ha visto, lo que nosotros también podemos aportar, y conjuntamente con ello, bueno, las coincidencias que podemos tener o las diferencias en atención precisamente acá viene un tema. A los aportes y a las lecturas que cada uno hace. Acá viene otro tema. Bueno, el tema ese entonces quedó un poquito como que, digamos, lo de la accidentología, que no ocurre solamente el 9 de julio, sino que es a nivel mundial. Obviamente es uno de los
segundos, creo, no sé en este momento en qué número estará de causas de de muerte. causas de muerte. Hasta hace poco sigue estando en primer lugar. ¿En primer lugar? Sí. En un momento estuvo en un tercer lugar, bueno. En algún momento en segundo después de los accidentes cardiovasculares o por los temas cardíacos. Y ahora vos decís que está en un primer lugar. En algunas regiones está en primer lugar, sigue estando los temas coronarios en segundo lugar y los oncológicos en tercer lugar. Y esto es un poco mundial también. Sí. Este fenómeno. Sí, somos un reflejo también, nosotros nos reflejamos y somos un reflejo de lo que ocurre a nivel mundial también. Sí, pero hay mucho más respeto también. ¿A dónde? En el mundo, en general, menos acá. En Uruguay hay mucho más respeto. Sí, Uruguay. En Chile hay mucho más respeto. Bueno, vos hoy hablabas del paso al peatón. Acá es cierto, acá no se respeta a quien va a cruzar la calle. Y cuando se respeta, cuando se respeta, la persona corre. Y es cierto, ¿por qué corremos cuando alguien nos da el paso? Efectivamente. O sea, nos quejamos cuando alguien no nos da el paso, porque es primero el auto. Y más cuando llueve, vos a veces decís, la gente se vuelve loca acá el 9 de julio. A las 12 del mediodía parece que se termina el mundo. Claro que tienen que ir a la NASA a desactivar una bomba. Es una cosa increíble. Sí, no. Entonces, bueno, se arman unos líos terribles de los nenes en las escuelas, que además los chicos, como si fuera el fin del mundo. Y por otro lado, cuando te dan el paso, te corres y te apuras. ¿Por qué? No sé. Bueno, tenemos mucho, más allá de que es una problemática universal. Nosotros tenemos mucho para aprender y mucho para cambiar y para corregir. Sí. Y no es de un gobierno, esto es un tema es la conducta nuestra. Es la conducta, como vos decías en Uruguay hay un respeto, pero pero en Uruguay la educación es... Yo he tenido compañeros uruguayos que es como en Cuba, digamos, para ellos leer libros de poetas y todo es una cosa común y corriente. Sí, está un poco en el ADN, ¿no? Claro. De la formación. Sí. ¿Vos estoy tomando sola? Sí, bueno, yo te estoy quiero que te sientas cómoda. Me siento re cómoda, muy cómoda. Bueno, ¿qué otro tema querías introducir? No, el tema, acá vamos a ir a un terreno complicado. No sé, vos, el tema, no me gusta la palabra tampoco, pero la usan y hay que hacer uso de ella. Después la vamos a deconstruir. El tema seguridad. Por empezar, no me gusta la palabra. Me remite a cuestiones... el tema de la seguridad y la inseguridad a mí me genera debate. Bien. No es un término que va de suyo. Y depende de cómo te posiciones respecto de eso, ahí sí se nota la ideología que tengas, mucho. Bueno, acá hay dos consideraciones. A ver, dale. Que estábamos hablando. Ayúdame lo educativo es muy importante en esto, es altamente importante. Y lo segundo, porque a mejor formación uno va adquiriendo permanentemente los límites desde todo punto de vista, desde el trato, la convivencia, el respeto, y sabe ya desde temprana edad, y vos como psicólogo lo sabés, se sabe bien lo que está bien y lo que está mal. Nuestros nenes van aprendiendo eso permanentemente. No quiere decir que no se transgreda. Por supuesto, claro. Porque justamente pero en la medida de una mayor formación y capacitación, se le va marcando constantemente los límites y la importancia o lo que significa transgredirlo, las consecuencias de la transgresión, en definitiva. Claro. Y como dicen ustedes, hacerte cargo. Sí, lo que pasa es que, a veces también la prohibición es la que funda el deseo. Justamente por eso se transgrede también. Bueno, también. En términos de prohibición, ¿no? En términos de prohibición, justamente, se prohíbe lo que es necesario que toda cultura tenga prohibiciones, porque la prohibición es lo que marca la diferencia entre la cultura y la naturaleza. Obviamente. Por empezar eso. Después, la prohibición es la que funda el deseo también, porque justamente lo más prohibido es lo más deseado. Justamente se transgrede porque
pero inconscientemente también. Por supuesto. Se transgrede porque hay como un salto a eso que es lo prohibido y que es lo que se desea y lo que se quiere. Sí, pero la Argentina, o en general la sociedad nuestra, incluida la nueve juliense, es como más expuesta a eso, permanentemente. ¿Expuesta a la transgresión? Sí, mucho más expuesta a la transgresión. Pero Permanentemente. Lo veíamos en el tránsito. En lugar de respetar que viene el peatón, o le aceleramos. Claro. Bueno, eso tiene que ver con una cuestión muy de autodestrucción o de destrucción del otro. Bueno, vos ayer me lo dijiste en un momento. Sí, pero este es un país de autodestrucción. Y bueno, y vos lo nombrabas recién a Oscar Blanco, que la otra vez yo había leído algo de que él había escrito en algún momento, o creo que lo había dicho, que había comparado a Medea, digamos, que es interesante esto de los mitos, ¿no? Como para traerlos, para hacer una analogía a Medea o todo lo que tenga que ver con esto de comerse a sus propios hijos o esto de matar o devorar, que también es esta voracidad, digamos, de a los propios hijos, al que tenés al lado, digamos, sí. ¿no? Esto de no tener en cuenta al prójimo o al próximo, o justamente querer como matarlo, que también tiene que ver con Hegel, ¿no? Esta lucha del amo y el esclavo. Por eso en el tema seguridad también tiene que ver algo de esto. Cuando uno habla de seguridad o de inseguridad, yo siempre digo, si hay equidad, no hay inseguridad. No tendría o no debería haberla. Cuanto más equidad haya, menos inseguridad va a haber. O menos violencia va a haber. Sí. Porque no es solamente violento aquel que lleva un cuchillo o pelea, o un pendenciero que no sabe bien por qué lo hace, desde dónde viene, cuáles son sus raíces, cuáles son los mandatos familiares. Porque mucha gente lo que no sabe a veces es que alguien que delinque o alguien que quiere se está manifestando de alguna manera también, o se está siendo crítico de algo, o no lo estoy justificando, estoy diciendo que es una manera de expresión, o que en su familia, el linaje, por ejemplo, en muchas familias, el mandato y el linaje de los hombres es, los hombres tienen que, no sé, llevar un revólver o llevar un facón, ¿no? Hay un cuento de Borges maravilloso respecto de eso. Y bueno, eso tiene que ver también con mandatos y con identificaciones y con, como vos decías, con atuendos a veces también. Bueno, como un gaucho no va a tener un facón. Claro, tal cual. Pero cuando vos ves ese facón, que lo tiene y entra a un lugar, y bueno, pero también está la mirada del otro también, ¿no? De qué va a pasar con eso. Y nosotros tenemos una mirada muy, a ver cómo llamarlo, muy estigmatizante, muy segregativa. Somos sociedades segregacionistas, segregativas, y justamente hay que ir en contra de eso, hay que incluir, no excluir. Y somos exclusores, somos excluyentes. Nos creemos a veces también únicos, porque yo me puedo comprar el auto de última gama y el otro no. ¿Y por qué me gusta ese auto? Y porque justamente otro no lo va a poder tener. Claro. Yo quiero lo que el otro no tenga, a veces. Sí, a veces sí, sí. Quiero lo que el otro tiene, porque el deseo surge así, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero lo que el otro tiene, pero para que el otro no lo tenga, o para que unos cuantos no lo tengan. Entonces, es violento el pibe que supuestamente, y ojo, lo estoy diciendo todo entre comillas a esto, el pibe que sale de una villa y que tiene un altercado con alguien, o es mirado, o es violento, no sé, el tipo de la 4x4 que pasó por un charco sin darse cuenta que había alguien ahí y no le importó y salpicó y bueno, Sí, a veces lo han hecho adrede. Bueno, entonces, ¿qué es violencia? Entonces, partamos de qué es violencia, qué es violento. En una sociedad, digamos, o una sociedad, como decía Mafalda, con Z,
donde la gente se maneja de esa manera, donde hay personas que se enriquecen cada vez más porque especulan y porque un día el dólar sube a cifras siderales, porque ya lo sabían además, triplica o cuatriplica sus ganancias, o alguien que justamente con un salario que tiene, indigno, encima se le hace menos, justamente por la misma jugada, pierde más. Y no pierde solamente esa persona, sino las bocas que tiene que alimentar, que son sus hijos. Y después va a estar, obviamente, aterrorizado. Esa familia va a estar aterrorizada. Entonces, ¿cuáles son las políticas? ¿Dónde está el terror? ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está la amenaza? ¿Y dónde está la inseguridad o la seguridad? Bueno, fuiste a un espectro mucho más abarcativo en función de lo que cuando se habla de seguridad. Y bueno, pero es como, es producto de... No, correcto, yo no puedo, digamos, está mirando podés... todo un enfoque. Cuando se lo trata, se está mirando, me da la sensación a mí. Es que vos no podés pensar el cuidado en la convivencia, en la convivencia común, sin medir estas raíces. Y bueno, pero es que las raíces son, porque si no lo crees que con una cámara lo vas a recibir. A mí eso me asusta. ¿Vos viste la película Brasil con Z? Sí, sí. Bueno, ¿qué nos tenemos que convertir? ¿En ese Brasil con Z? ¿En el Gran Hermano? Pero de Orson Welles me refiero. En esto de 1984. En eso vamos a creer que porque multipliquemos las cámaras de seguridad, entonces estamos en el panóptico que hablaba Foucault. Cuando Foucault hablaba de los panópticos, que todas las escuelas y las cárceles están hechas de esa manera, si vos te fijas, la escuela de comercio es una escuela que está hecha como un panóptico. La escuela técnica, casi todos los lugares así, las cárceles, son panópticos. ¿Qué es un panóptico? Un panóptico es un lugar desde el cual vos haces una construcción cuadrada, rectangular o como sea, donde van a quedar los lugares donde están los presos, los alumnos, quienes seas que tienen que convivir o permanecer en ese lugar, en laterales. Y en el centro va a quedar un espacio desde el cual la dirección o con quien sea va a tener un lugar estratégico desde donde va a mirar, de observación, exactamente. Va a mirar a todas. ¿Pero para qué? Para vigilar. Foucault hablaba de vigilar y castigar. O sea, la vigilancia como castigo. Bien. No como... Y entonces acá las cámaras también. ¿Por qué el tema de la mirada? ¿Qué te asegura el mirar o el ver? O vos decías si hay más luz o menos luz. ¿Por qué tenemos miedo que en la oscuridad ocurra algo que no va a pasar a la luz del día? ¿O porque otros me están mirando? No sé, eso, ¿no? Esto, la cámara de seguridad. Entonces tenés una cámara de seguridad, entonces cuando aparezca alguien y pase algo, lo vamos a perseguir. Se utilizó esa palabra ayer. A mí me corrió un escalofrío. La palabra perseguir en Argentina. Sí, a lo mejor no fue la frase más feliz de lo que se quería decir, pero se dijo. Se dijo. Bien. Bueno, 9 de la mañana, 6 minutos. Ya estamos cerrando el programa y también la charla. Quedaron cosas en el tintero, pero vamos a ir haciendo, Patricia, otros temas los vamos a ir poniendo en el diván, porque hoy nos has proyectado en disparadores, más allá del debate propiamente dicho, en temas disparadores para otros debates. Bueno, y ponerlos en el diván. Así que los vamos a ir ordenando y los vamos a ir poniendo. Y a mí me encantaría, y así los vamos a enriquecer absolutamente todo. Bueno, yo lo que querría es saber si queda claro, digamos, lo que quedó planteado, sí, que obviamente da para mucho. A mí me gusta mucho escribir, así que generalmente, al escribir uno ordena más las ideas. Pero también está bueno esto de poder decirlo y hablarlo, o que se vea la imagen, como ahora se agregó la imagen, ¿no? Pero quiero que quede claro esto también. Quiero que quede claro que me parece que la cuestión de la seguridad, la inseguridad, las cámaras de seguridad y todo eso no son una cuestión, o sea, vivimos en la época que un psicoanalista muy grande, él, otro que aprendió castellano para venir a hablar acá, que es Eric Laurent, que es alguien que
Hay que sacarse el sombrero de cómo habló del lacanismo. Él fue discípulo de Lacan, pero además tiene otra mirada de lo que es el lacanismo, que es el lacanismo que más se acerca a los que queremos un nuevo Lacan o una revisión de Lacan, una vuelta, un retorno a Lacan desde otros lugares y desde hoy. Y él habló mucho del analista ciudadano, de esto de salirse detrás del diván, de salir del consultorio y empezar a hacer análisis o trabajos desde otros lugares. Y él habló de la peste de la imagen, que estamos viviendo una época que es la peste de la imagen. Todo parece que tiene que ser visto, mirado, mostrado, y después se le vuelve en contra a los mismos que lo hacen. Entonces, ahí hay toda una cuestión también con la mirada, que lo vamos a analizar, porque no es ajeno a esto de las cámaras de seguridad. Y los mismos que te venden las cámaras de seguridad son los mismos que te aterrorizan acerca de esto, porque es todo un negocio ese también. Que a mayor cantidad de cámaras, bueno, vamos a ver más cosas. ¿Qué vamos a ver? ¿O qué vamos a mirar? La diferencia también entre ver y mirar, entre el ojo y la mirada. Correcto. Entre esto de, bueno, vamos a ir a perseguir al que hizo tal cosa. ¿Para qué? Para encarcelarlo. Y, digamos, ¿qué son las cárceles? Que eso también, todo tiene un origen. Hay que hacer genealogía. Porque, digamos, cuando uno habla de un tema, no es que el tema surgió hoy o hay una palabra que la nombra ingenuamente. No, o sea, todo nuestro lenguaje, todo tiene responde a... Claro, hay un comienzo, hay un origen, que nos tenemos que ir remontando cada vez más a lo anterior de lo anterior. Nosotros no podemos pensar, bueno, es de ahora en más. No, lo anterior existe, son nuestros antecedentes. Uno no puede partir de cero, hay que partir de los antecedentes. De esos antecedentes vos haces algo, y al hacer algo haces algo distinto, y obviamente que va a haber un paso hacia el futuro. Bien. Bueno, atención a esta frase final a la que vos estás haciendo referencia. Aprovecho para contarle a los oyentes. No se descarta que el justicialismo esté presentando un pedido de informe en función del alcance y la naturaleza de Ojos en Alerta, porque se esboza precisamente al ser mención de Ojos en Alerta como que se transgrede una atribución. Entonces, a partir de un informe que da un vecino con un sentido de cuidado y de protección a otros vecinos, bueno, puede transgredirse hoy en alguna norma de derecho por esta que estabas diciendo vos, el perseguirlo. Claro. Entonces, a partir de ahí se va a hacer un pedido de informe para hacer una aclaración sobre este punto. Claro. A mí me interesa sobre el rol y el sentido que tiene Ojos en Alerta hoy en la ciudad. Claro. Además, la palabra es fea, la frase suena fea. Depende de cómo ¿no? A mí me parece que en ciudades como estas, sobre todo la mirada, yo creo que da para mucho eso también, el tema de la mirada, ¿no? Y del velo que a veces tiene que haber y que uno tiene que construir, porque obviamente, en definitiva todo se construye. Por supuesto. Una sociedad es eso, ¿no? Las civilizaciones son a partir de una construcción, y esas construcciones no son casuales, sino que también bueno, son causales. Más allá de que exista el azar. Correcto. Pero ¿qué hace uno con esa contingencia o con ese azar? Sí, sí. A mí la preocupación que yo tengo de esta sociedad, pero no solamente de 9 de julio, es el sentido que tenemos de destrucción permanentemente. Lejos de sumar ladrillos cuando algo está avanzando, bueno, y que la gente lo está aprobando, vamos y eliminamos ladrillos. Bueno, entonces ahí está el punto al que yo te quería decir. La inseguridad o la amenaza de inseguridad o de seguridad parte de ahí, parte de esa base. Bien. ¿Construís o destruís? Parte de la pulsión de muerte. Bueno, ¿qué hacemos con la pulsión de muerte? Bueno. ¿Qué hacemos con la tendencia que tiene el ser humano a destruirse y autodestruirse? Por eso está la educación, pero la educación en todo sentido. Sí, por supuesto. La educación de hasta el niño, porque el niño, si lo dejamos a un niño solo, ¿qué pasa de un niño solo? No nace, no, digamos, un niño solo, a su arbitrio, es el ser más inerme que hay. Entonces, por eso existe el otro, para cuidarlo, para protegerlo, para hasta que pueda él mismo, claro, porque si no tenemos el caso de los niños salvajes, si sobreviven, y si no, se mueren.
También tenemos el caso del el hospitalismo, que son los niños que son muy bien cuidados en un lugar, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero son cuidados pero sin amor. Entonces tampoco sirve eso. Correcto. Porque vos podés cuidar muy bien a un niño, alimentarlo, darle todo, pero si no hay amor, o hay una mirada, un abrazo, o algo, digamos, caemos en una patología. Así es. Entonces, están los dos extremos. La seguridad, la inseguridad, o lo amenazador o amenazante, o lo que sea, lo hostil o lo amoroso, ¿Y cómo parten de ahí, y de la idea que vos tengas de lo que querés de una sociedad, de tu vida, de tu familia. Bien. Y lo que podés rescatar de lo que te gustó y lo que no te gustó, porque de los mandatos que tenemos, hay algunos que dejamos y nos diferenciamos, y otros que decimos, no, yo con esto no quiero saber nada. Entonces educo o digo esto otro, con las fallas que vamos a tener. Tal cual. Bueno, José María, Mario están saludando y felicitando por todo el análisis que estás haciendo. Patricia Gastón también se está sumando y Luis. Bueno, muchísimas gracias. Mirá, y yo... normalmente las que más opinan son las mujeres. Mira cuántos varones que te han mandado mensajes. Bueno, muchísimas gracias. Así que... Bueno, me parece bien. Aparte otra vez vamos a hablar de ese tema también, de esto de las mujeres y los hombres. Está bien. O lo femenino y lo masculino. Yo te quiero agradecer. Quería decir que bueno, que me gustó mucho, obviamente, todo lo que fue el debate. Me gustaba mucho cómo se desempeñaron los cuatro, cada uno con sus cosas. Me alegra porque no son personas que estén tan luqueadas como estarán en otros lugares. Esto que yo te decía, que tienen asesores de imágenes, un montón de cosas. Y nuestros gobernantes, nuestros intendentes son como nosotros, digamos. No hay tanta producción detrás de ellos. No, entonces, bueno, se muestran como son, o como quieren verse o hacerse ver, o como nosotros podemos llegar a verlos. Pero digamos, cada uno tiene su impronta y bueno, y sí, a mí me gustó mucho, por ejemplo, me parece una persona que yo no conocía, porque a los demás más o menos los conozco, pero por ejemplo a Mauro Esteban yo no lo conocía, y bueno, me pareció muy cálido, muy sincero, muy transparente. Y como que también, así como me emocionaron las palabras de Lanieri, me emocionaron mucho las palabras de él también. Que yo creo que la emoción juega mucho en estas cuestiones. Por supuesto. Pero como una cuestión de lo intuitivo. Pero la intuición, que también, si querés, en otro momento vamos a hablar de eso, la intuición como método. Porque la gente cree que existe el método deductivo, analógico, analítico también, o inductivo, pero hay otro método que es el intuitivo, que es uno de los mejores, y es un método de estudio, de análisis. Lo que pasa es que es tan rápido, porque la intuición tiene que ver con una cuestión donde uno reúne todo lo que trae de lo racional, de las vivencias, de lo emocional, de lo afectivo, todo del pasado, del presente, todo, pero es que es como una conjunción de todo eso, inconsciente más que consciente, y que se produce en una fracción de segundo. Lo que es el insight, el wits, como decía Freud, esto de la sorpresa también es una fracción de segundo, pero que uno cree que es del sentido común. Sí, pero que no es común, no es el común de los sentidos, no es que durante mucho tiempo fue como bardeada, como dicen los jóvenes, y que es lo que más hay que sostener y hacer florecer, porque es justamente la síntesis de todo eso. Si nosotros avanzamos en una espiral dialéctica, que es la forma de conocimiento, porque tenemos una forma lineal y cronológica, pero también desde el estructuralismo tenemos una forma sincrónica, ¿no? Donde marca un tiempo, y bueno, hacemos un estudio diacrónico o cronológico, que sería el evolucionismo, por ejemplo,
Y el estructuralismo que marca una línea. Bien. Entonces, a partir de ahí se generan los estudios más estructuralistas, teniendo en cuenta los dos vectores, el tiempo cronológico y el lógico. Pero en esto también hablamos de la espiral dialéctica. Entonces, partimos de una tesis o de lo que sea, de lo anterior, pasamos por un lugar, hacemos una antítesis si se quiere, o una tesina o lo que quiera, una nueva tesis, y una síntesis. Y así vamos avanzando. Entonces, en todo eso vamos perdiendo algo, tomando algo y dando algo nuevo. Hay iluminados que pueden dar saltos, que son lo que nosotros llamamos los cambios de paradigma. Nosotros en este momento estamos viviendo, yo creo que estamos como en una placa tectónica, por hablar desde la geología, como si fuera un cimbronazo, que a veces es que no nos damos cuenta y otras veces es más fuerte. Y ahí se desmoronan muchas cosas. Claro. Y después a resurgir. Exactamente, pero estamos en ese punto. Por eso hay cosas que no las podemos ver nosotros y las van a ver dentro de 20, 30, 50, 100 años, no sé. Pero hay cosas que nosotros estamos viendo que del paradigma viejo nos sirven, otras no nos sirven, otras las tenemos que volver a leer, pero desde ahora que hay un cambio de paradigma y lo está viendo, todavía no sé si le pudimos dar el nombre, pero a muchos lo estamos viviendo. Por eso hay tantos enfrentamientos. Por eso cuando hablamos de ciertos temas es muy difícil hablarlos. Hay que tener mucha calma, mucha serenidad para poder hablarlos y no enfatizar desde el sentido de lo fanático, no desde la ceguera. Bien. Ya que hablábamos de la mirada, no desde el enceguecimiento ni fanatismo. Bien. Porque y volviendo al debate, veías vos en Esteban esa serenidad en el mensaje. Veo una serenidad, veo una lucidez, veo una calma y una cosa intuitiva, como de algo intuitivo, como de algo de piel. ¿Viste cuando uno dice tengo piel? Hay algo de piel. Hay algo de llegar al otro o que el otro te llegue. Pero eso son cuestiones, yo creo que no son cuestiones armadas, ni que te las da tampoco una ideología política o partidaria, sino una cuestión más de vida, de qué cuna venís. Más humana, en definitiva. Más humana. Bien. Tiene que ver con lo humano. Bien. Patricia, muchísimas gracias por todas estas lecturas que nos has realizado en la mañana de hoy en función del debate, pero también, insisto, nos dejaste disparadores para otros debates. Bueno, me alegro, me Así encanta. que bueno, vamos a poner otros temas en el diván. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias por todo. Bueno, 9 de la mañana, 21 minutos. Les recordamos, vamos a tener precipitación durante toda esta jornada. La temperatura actual es de 11 grados 2 décimas, 94 es el porcentaje de la humedad y la máxima está pronosticada en 16 grados. Y de esta manera también estamos cerrando la presente edición del Despertate de hoy. Que Dios los bendiga. Mañana a las 7 los estamos despertando. Chao.